Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios nuevamente de poder compartir un devocional en esta mañana junto a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite que cada día podamos estar juntos, a cada familia, a cada hogar, cada hermano, hermana, amigo que nos escuchan. Damos gloria a Dios porque el Señor lo ha placido así y nos ha permitido estar junto a cada uno de ustedes en esta mañana. Damos gloria a Dios en esta mañana. Bienvenidos a cada uno de aquellos hermanos que se van conectando, que están esperando este devocional, compartiendo la palabra de Dios. Y qué bueno es que cada día podamos comenzar con una palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Que podamos analizar durante el día la palabra que nos fue entregada. Dios te bendiga, hermana querida, bendiciones en esta mañana. Damos gloria a Dios porque cada día nos podemos ver a través de estas redes. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 pasaditas. Damos gloria a Dios porque el Señor, una vez más, estamos en este lugar desde la iglesia La Luz Verdadera. Estamos compartiendo la palabra de Dios, que hemos tomado este compromiso de estar juntos cada día, de poder leer la Biblia completa, los 66 libros en su totalidad. Algunos libros van a ser un poquito más extensos porque, tienen muchos nombres, muchas cosas que a veces es engorroso, pero tengamos paciencia, podamos leer juntos la Biblia. Amén. Por primera vez, tal vez a muchos que por primera vez leen. Seguimos leyendo en estos días en el libro de Génesis. Aquí vamos a encontrar mucha historia, muchas cosas que nos relata la palabra de Dios, sorprendentemente historias que son apasionantes, y en este caso hoy hemos llegado a un capítulo que muy conocido, una historia muy interesante que nos refleja la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer el sacrificio de Isaac, el intento por lo menos del sacrificio de Isaac por medio de su padre Abraham. Así que vamos a estar leyendo en el capítulo 22 en esta mañana, y el compromiso de este día de leer juntos el capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. Reitero, capítulo 22, 23 y 24, la lectura de esta mañana que cada uno de nosotros hacemos a continuación del devocional. Amén. Así que damos la bienvenida. Y dice el capítulo 22 de esta manera, y vamos a leer algunos versículos para poder entrar en el contexto de la palabra y poder interpretar debidamente lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Amén. Génesis capítulo 22, y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios en esta mañana. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Es un título ya que comienza interesante, ¿no? Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, su único hijo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Gloria a Dios. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarboló su asno, y tomó consigo 2 siervos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham
su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendiendo Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las familias, las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amén. Y bueno, ahí comienza la historia de este hombre, ¿no? Desciende de ese monte como él lo había dicho. Volveremos. Ustedes notaron que leímos hoy, dice que ellos iban en el versículo 5 a presentar y adorar a Dios y volverían, ¿no? Qué interesante historia para reflexionar en esta mañana sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros, que Él ha entregado su propia vida, para que nosotros hoy tengamos vida eterna, la salvación, que a propósito hay que cuidarla mucho, con mucho temor y temblor, dice la palabra de Dios. Hay una interrogancia con esta historia de la salvación contraproducente, que muchos dicen: bueno, la salvación se pierde, otros dicen: no, la salvación no se pierde. Yo considero en lo personal que la salvación no se pierde, porque es una promesa de parte de Dios. Sí la perdemos nosotros si nos descuidamos y no la cuidamos con temor y temblor. Para que nos quede claro que la salvación es un regalo, una dádiva de Dios. Esto no es por obra, sino por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Y la hemos recibido cuando recibimos a Cristo, a nuestro Señor y Salvador, a nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en la tierra, dice la palabra de Dios, que en Él confiemos. Jesús dijo sus propias palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que consideremos en esta mañana esta salvación tan grande. Y hoy, a partir en este capítulo apasionante, creo que es uno de los capítulos más importantes de la palabra de Dios. Si tuviéramos que elegir 10 capítulos en esta mañana, podríamos elegir uno de este sería el capítulo uno de los más importantes de la palabra de Dios. No deja de ser importante la palabra por su totalidad, pero este es un capítulo que realmente nos habla de la muerte y la resurrección de Cristo, del sacrificio de Dios que iba a hacer a través de Jesucristo para salvar a toda la humanidad, al mundo entero. Dice que Él no rehusó a su propio Hijo. Él vino a salvar al mundo completamente entero, para que nadie se pierda, mas todos reciban la salvación, dice la palabra de Dios, parafraseando la palabra, ¿no?
para que todos tengan vida eterna, para que todo aquel que cree en Jesucristo reciba la salvación. Creer y obedecer su palabra, porque creer hemos creído, pero el tema es que obedezcamos. Acá encontramos a un hombre llamado Abraham, un patriarca que fue probado hasta el extremo. Gloria a Dios, porque bueno, nosotros no podríamos decir el privilegio, ¿no?, delante del Señor de ser probados por el mismo Dios, ¿no?, de pedirnos algo que realmente nos cueste mucho. Aquí tenemos una historia apasionante. Buenos días, querido pastor Carlos. Dios te bendiga mucho, a usted, a su hermano, siempre lo escuchamos, y a su familia, a su congregación. Hemos visto algunas repeticiones de algunas reuniones también, y bueno, Dios los bendiga mucho y que el Señor los use allí. Estamos trabajando juntos, el cuerpo de Jesucristo. No nos cansamos de hablar de Jesucristo, de la salvación que Dios nos ha regalado. El Señor nos dijo y tenemos que cumplir esta orden imperativa, porque ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que no nos cansamos. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite a través de este canal, de Facebook, poder llegar, y bueno, a ustedes también les permite por YouTube y por muchos lugares también conectarse y poder tener esa conexión directa con la gente. Hoy podemos predicar el Evangelio sin movernos prácticamente en casa, pero bueno, tenemos que salir también y visitar y abrir iglesias y visitar a hermanos y plantar hogares, células, pequeñas congregaciones, dice la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se siga extendiendo y siga creciendo. Amén. Estamos considerando el capítulo 22 en esta mañana. Ya hemos considerado el nacimiento de Isaac, esa promesa que tardó tanto, que se hizo esperar tanto, ¿no? Y bueno, Dios nos prueba de esta manera. Y este nacimiento, el único hijo de Abraham, prácticamente nos expresa el plan y el propósito de Dios con toda la humanidad. Así que hemos considerado el nacimiento de Isaac, el nacimiento de Ismael, que tampoco fue para menos, ¿no? Fue el hijo de Agar, la sierva egipcia que tenía Saraí. Sara, antes Saraí. Dios le cambia el nombre también a Saraí, ¿no? Y llegamos a un momento crucial de la palabra de Dios. En el primer punto vimos el pedido de Dios en el capítulo 1. Dice en el capítulo 2, capítulo 22, versículo 1 y 2, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Tremenda prueba para Abraham, ¿no? Seguramente que si nos pasara a nosotros hoy, no sé cómo reaccionaríamos, ¿no?, tomar esta actitud que tomó Abraham, ¿no?, de escuchar la voz de Dios y automáticamente, bueno, ya él estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios y escucharla y obedecerla, que es importantísimo eso, ¿no? Y tomó a su único hijo Isaac, a quien ama, le dice, ¿no?, Dios, y vete a la tierra, entrégamelo allí, la tierra de Moriah. Que el ofrecimiento de su hijo, en el segundo punto, tenemos el ejemplo de Juan 3:16, que es un ejemplo práctico y muy conocido, que Dios no negó a su propio hijo, como en este ejemplo de Abraham, no lo negó, allí estuvo. Qué tremendo, ¿no? En el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estaba dispuesto a hacerlo. Creemos por lo menos lo que nos cuenta la palabra de Dios. Hasta ese momento había una entrega total de obediencia a Dios. Un ejemplo tan gráfico, hermanos, de que confió tanto en el Señor, que obedeció tanto hasta el extremo, ¿no? Abraham, qué maravilloso, ¿no? La obediencia del patriarca Abraham en el verso 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Y temer a Dios, significado de obediencia a Dios. Dice, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Después de tanta esperar, de tanta la promesa, hacerse tardar tanto, que después a los 100 años tiene este hijo, Isaac, ¿no? Calculamos que también cuando muere Sara,
alrededor de 127 años. Este no era un muchachito tan pequeño, sin entendimiento. También vemos esto, hermanos. Vemos la figura de Jesús en este momento a través de este joven, de este Isaac que había nacido, que también se entregó al Padre, ¿no? Allí obedeciendo, prácticamente, bueno, tenemos un solo versículo que le pregunta al papá: Padre, ¿dónde está el Cordero? ¿No? Estaba dudando qué es lo que estaba pasando, pero si nos pudiéramos a pensar un poquito más profundo los pensamientos de este muchacho Isaac, ¿no? ¿Cómo estaríamos nosotros en ese momento? ¿No? Realmente fue un momento tremendo también para Isaac, que muchas veces no lo hablamos, no lo decimos. Qué momento para este joven entregar al Padre, extender sus manos, a ser atado, ser puesto sobre el holocausto. Coordine todos esos puntos, hermanos, analícelos y va a ver que hay una entrega total de parte del Padre, y no solo del Padre, sino también del Hijo. El Padre hablando a su Hijo, sacrificándolo allí en presencia, no presencia de sus siervos, porque sus siervos quedaron allí. También había una plena confianza en el Señor, al punto de estar solos en ese lugar, ¿no? En ese monte, ¿no? Qué tremendo, ¿no? La primera vez que Dios pide un sacrificio humano, que era aberrante, por supuesto, no era realmente compatible con Dios, por el amor de Dios, ¿no? Que había creado la humanidad, y a pesar que había destruido en un momento porque se había cansado, pero en este momento, en este caso, era algo que Dios no podía pedir. Imagínense la postura de Abraham cuando recibe ese pedido de Dios. A pesar que él no lo entendía, no podía ser que Dios me pida, pero él no lo dudó. No relata la palabra de Dios que él dudó, que tuvo dudas, que le preguntó, que fue a orar, consultó a alguien. No, él automáticamente preparó su asno, la leña, el fuego, cargó a su hijo también y se fue con sus siervos camino de 3 días. No un ratito ahí en la esquina, 3 días pensando, hermanos. Pensando. 3 días que nos hablan también de la muerte de Jesús, allí 3 días, en soledad. Habla también de muchas cosas este capítulo, tantas cosas habla este capítulo, por eso es tan interesante y quiero desarrollarlo un poquito. Nos habla del plan y el propósito de Dios para salvar al mundo. Este capítulo nos habla muy práctico de pensar cómo fue el sacrificio de Jesús. Bueno, acá tenemos algo similar prácticamente del sacrificio de Cristo. Un sacrificio humano que representa al único, a Jesús, su único hijo. Podríamos considerar esto, que Dios entregó a su propio hijo, a su único hijo, en cual tengo yo complacencia. El Señor decía allí cuando fue bautizado, que Juan el Bautista pudo apreciar, escuchar, ver lo que decía Dios: este es mi hijo amado, en quien tengo yo complacencia. ¿Abraham también? ¿Qué le parece si no tenía complacencia de su hijo Isaac, de tanta esperar esa promesa, iba a ser padre de multitudes, y acá tenía la promesa en sus manos, pero la tenía que entregar ahora? ¿Qué pasa si nos pide el Señor lo que nos ha entregado en esta mañana? Tu ministerio, tu casa, el templo. Muchos pastores han ido de otros lugares, le han pedido cambiar de ciudad. Lugares que aman entrañablemente, años estuvieron ahí congregando, pastoreando, y tuvieron que salir movidos por el Señor a otras ciudades desconocidas, otros lugares donde tienen que comenzar de nuevo, entregar lo que tanto amamos, ¿no? Lo que estamos acostumbrados muchas veces, el desapego de esas ciudades, de la familia, tremendo, ¿no? No era digno nadie más que el único Hijo, Jesús, de ocupar ese lugar. Por eso, y creo que a lo mejor podría pensar Abraham, ¿no? Sin conocer el plan de Dios tampoco, ¿no? Pero bueno, entendemos que Dios no le encubría nada a Isaac.
y pienso y considero y cómo me gustaría que la Biblia nos relate que sabría Abraham el plan de Dios, que iba a mandar a su hijo, y él estaba seguro de eso, y que nosotros viendo la historia desde afuera, conociendo la historia del plan divino de Dios, podríamos dudar y preguntarle. Si nos encontráramos a Abraham en ese momento, le diríamos: Abraham, ¿dónde vas? ¿Qué le preguntaríamos? ¿A dónde vas? Y voy a entregar. ¿Cómo que vas a hacer eso? No, no puede ser que Dios ya te haya pedido eso. Y sí, bueno, pero no lo entiendo, no sé. Pero yo confío tanto en Dios, me ha ayudado hasta acá. Tremenda la conversación que tendríamos con Abraham. Este capítulo se puede comparar con Isaías 53. Si usted lo lee, Isaías 53 es apasionante. Ambos capítulos nos hablan proféticamente, ¿no es cierto? Está hablando aquí el Señor en esta mañana, proféticamente. El Señor ha entregado su único Hijo para que seas salvo tú y toda tu casa, amigo y amiga que me estás escuchando en esta mañana, que seas salvo, que recibas a Cristo en tu corazón definitivamente, a obedecerlo, a amarlo a Dios en todos sus aspectos, pase lo que pase, fuera lo que fuera, lo que te esté pasando, sucediendo en tu vida. Él te ha entregado su propio Hijo allí a la cruz, en la muerte de cruz, en obediencia total por tu vida y por la mía. Hay una similitud en el nacimiento de Isaac, su nacimiento, su sacrificio, con la vida y el sacrificio de Jesús en la cruz. Totalmente hay un paralelismo, una similitud con el sacrificio de Cristo. Un detalle que quiero contarles en esta mañana para aquellos que no conocen mucho la palabra de Dios. El monte Moriat, un monte, dice la palabra de Dios. Abraham se levantó muy de mañana y alargó su alto y tomó, dice, consigo 2 siervos suyos, dice, y a Isaac, y cortó la leña y el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ese lugar, el monte Moriat, tenía un propósito ya. Qué tremendo es Dios. Ya tenía el plan perfecto el Señor. Allí donde se levantó, se edificó el templo. Allí en ese lugar, fuera de Jerusalén, allí en el monte Gólgota, allí el monte de la Calavera, que estaba muy cerquita de ahí, de ese monte donde Isaac fue casi sacrificado. Allí murió Cristo, hermanos queridos. También mire el propósito de Dios, como habla, un lugar donde no conocía Abraham, allí lo llevó el Señor, como siempre, lugares que él solamente conocía, que nos da seguridad, nos da esa paz. Donde Dios nos lleva, allí hay paz. Seguramente habrá enemigos, seguramente se levantarán contra tu vida, contra nuestras vidas, pero confiando en el Señor, esperando sus promesas, estando junto a Él, caminando junto a Él, escuchando su voz, nos da seguridad. Amén. Fue crucificado Jesús fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, allí muy cerquita. Otro detalle, esta ofrenda sobre el altar se llamaba ofrenda encendida en ese momento, hasta la llegada de la ley de Moisés, y fue la ofrenda expiatoria. Qué tremendo, ¿no? El holocausto nos habla de la persona de Cristo, que se presentaba cada mañana, 2 ofrendas, una por la mañana, otra a la tarde, el sacrificio del cordero. Ese cordero inmolado, ese cordero que fue entregado por tu vida y por la mía, que no abrió su boca, que fue al matadero, dice la palabra de Dios, calladito, ahí estuvo en ese momento. 3 días de camino, habla el Señor de 3 días importantísimos para Abraham, para Isaac, pero también nos habla de la muerte de Jesús, esos 3 días importantísimos de su resurrección. 3 días donde Abraham recibe a su hijo con vida, porque consideremos esto, hermanos, ¿cómo sabía Abraham que Dios lo iba a resucitar en el día postrero? Tremendo, hermano. Qué confianza. Yo creo que la relación que Abraham tenía con Dios era muy, muy extensa. Llegó a pensar, hermanos, y bueno, llegar a esa relación con nuestro Dios, ¿cuánto nos va a costar? Tener esa fe intachable, esa fe inamovible
por nada lo que nos pase, hermanos. Mire lo que pidió Dios, entregar a su único hijo, que era, podríamos decir incorrecto para Dios, para el hombre, ¿no? Algo que Dios no había pedido jamás. Pero Dios le pide y lo prueba a Isaac, a Abraham, ¿qué haces ahora? A ver, ¿será posible? Tanta fe, tanto me amas, como le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, hermano querido? Dios nos pregunta en esta mañana, ¿me amas, Gustavo, Carlos? ¿Me amas? ¿Realmente? ¿Estás dispuesto? Porque seguir a Cristo cuesta, dice la palabra de Dios, pero no es imposible. Amar a Dios sobre todas las cosas. Un detalle más, Jesucristo estuvo solo en la cruz. La relación padre a hijo, solos ahí en el monte. Y quiero que podamos analizar en este día esa conversación, tal vez. Oh, gloria a Dios, hermano. Esa conversación de Abraham con su hijo, Isaac. Esa conversación que tuvo Jesús, escuchando al Padre. Padre, no me abandones en este momento. Esa conversación de Isaac con su papá. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Yo soy el hijo de la promesa. ¿Qué está pasando? El Padre sacando, porque podríamos decir, permitió Dios el sacrificio de Cristo, claro. Él lo entregó. No pudo mirarlo desde los cielos. El pecado que cargaba por la humanidad, no podía mirarlo. Y hoy no nos puede mirar el Señor. Nos ve a través de Cristo el Señor. El sacrificio de Jesús. Hoy es el que intercede por nosotros, el que está delante de nosotros, intercediendo cada día de nuestras vidas, por nuestros errores, nuestras equivocaciones. Porque no hay uno, dice el Señor, ni uno justo. Ahí está el Señor, el que se entregó por tu vida y por mi vida, orando, intercediendo, allí sentado a la diestra de Dios Padre. Allí estuvieron solos Abraham e Isaac, Jesús con su Padre, hasta llegar al punto de decir Jesús, solo, hermanos, ¿dónde estaban sus discípulos? Allí quedaron allí debajo, vio que Abraham les dijo, quédense aquí, que volveremos. Y esta es la palabra de Dios que tengo para tu vida en esta mañana. Estamos aquí abajo, hermanos. El Señor va a volver pronto. Él va a venir con su Hijo. Qué maravilloso. Así que, hermano querido, en esta mañana que este capítulo realmente lo podamos leer, releer, porque es muy, muy, muy bonito. Y nos llena de gozo, de alegría, de paz. Cristo, el sacrificio de Jesús, hermano querido, en esta mañana es muy importante. No lo tomes hacia la ligera, como algo que pasó en la historia. Es historia bíblica, como la de Abraham, la de Jesús, ¿no? El sacrificio de Jesús fue para la eternidad, hermanos queridos. Y Él volverá pronto, volverá por su iglesia, por aquellos que han sacrificado lo que más amamos. Entreguemos al Señor en esta mañana lo que tanto amas. Dios te está probando. Tal vez estás pasando una prueba, una enfermedad. Entregásela al Señor en esta mañana. Te está faltando algo, entregáselo al Señor. No tienes trabajo, no tienes empleo, no tienes una familia, has perdido, has dejado al Señor. Entrégaselo al Señor en esta mañana. Todo aquello que te desvió, que te sacó del plan de Dios, entrégaselo al Señor definitivamente. Amén. Que en esta mañana podamos seguir leyendo en el capítulo 21, 22, 23 y 24. Vamos a leer la muerte y sepultura de Sara. También muere Sara. Y Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Así que, hermanos queridos, oramos en esta mañana y damos gracias por este sacrificio de Jesús, fundamentalmente, porque Él murió por ti y por mí, para que hoy nosotros pudiéramos estar en este lugar, dando gracias a Dios. Él nos eligió desde el vientre de nuestra madre con propósitos. Amén.
Gracias le damos al Señor por tu gran amor y tu gran misericordia, Padre de los cielos. Gracias, porque este ejemplo que nos da Abraham y Isaac fue tu entrega, Señor, total, allí en el monte, Señor. Allí entregaste tu vida completa, tu sangre preciosa. Fue derramada por cada uno de nosotros, Señor. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor? Oh, Padre, gracias. Te amamos, Señor. Así le preguntaste a Pedro y hoy nos preguntas a nosotros. Te amamos. Tú conoces todas las cosas. Tú conoces nuestros errores, nuestros pecados. Señor, nuestras dificultades, nuestras debilidades. Tú lo conoces todo, pero te amamos, Señor. Te amamos. Seguiremos creyendo en la resurrección de los muertos. Seguiremos creyendo de tu venida. Seguiremos creyendo, Señor, que tú vendrás a buscar a tu iglesia. No sabemos cuánto, pero acá está tu novia esperando, preparándose, Señor, para tu venida. Gracias, Señor. Gracias. Te damos toda la gloria por cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana que nos escuchen y nos ven. Que sea un mensaje, Señor, edificador para mucha gente. Que llegue a los confines de la tierra. Que sea transmitido, que sea compartido. Que llegue tu palabra, que es la más importante en esta mañana. Señor, no nuestra voz, sino la voz de tu Espíritu Santo, que toque los corazones en esta mañana, que convierta, Señor, a muchas vidas, traiga convicción de juicio y pecado en esta mañana, porque Cristo murió por cada uno de nosotros, por tus pecados y los míos. Gracias, Señor, en esta mañana. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano y hermana que me estás escuchando en esta mañana. Bendecimos tu día, que tengas una excelente jornada y nos veremos mañana. Día jueves, nuevamente, 7 de la mañana. Bendiciones, queridos pastores, amigos, hermanos que nos están escuchando en esta mañana. Muchas bendiciones.